Continuamos acá en Empresas 360 y como siempre decimos, la parte económica es fundamental para poder manejar una organización, una empresa, la actividad productiva. Y bueno, para ello tenemos aquí en línea a Matías Surt, economista, para justamente que nos comente los aspectos del momento actual que estamos pasando y cuál es la perspectiva futura que él ve. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. No, gracias a vos por estar aquí y compartir con nosotros aquí en Radio Perfil. Bueno, básicamente la primera pregunta, y que bueno, ya te he escuchado en otras entrevistas, charlas que has dado sobre el dólar. Bueno, si esto es realmente un logro del plan económico del gobierno, una circunstancia coyuntural, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, claramente que el tipo de cambio esté estable es deseable desde varias perspectivas. El impacto que tiene sobre los precios, particularmente, cómo te ayuda a reencauzar el proceso desinflacionario y demás. O sea que sí, desde ese punto de vista es un logro. Claramente, si el tipo de cambio fuera un barrilete o estuviera devaluándose permanentemente, diríamos que es una falla de la política económica. Yo creo que el principal elemento que está ayudando y que provoca esta estabilidad cambiaria fue el resultado electoral de las elecciones pasadas. Si el gobierno hubiera perdido las elecciones el año pasado, las elecciones nacionales, como quizás las de la provincia de Buenos Aires lo indicaban, el tipo de cambio no de ninguna manera podría tener la estabilidad que tiene hoy. Ahora, dicho eso, para hablar de logros específicamente o de forma robusta, me parece que hay que entender a la cuestión cambiaria como un todo, de forma completa, no Ujú. solo el precio del dólar, que quizás es lo que más miramos, pero la, la, el- la, el- la política cambiaria como un todo todavía tiene desafíos, particularmente tiene el desafío de eliminar el cepo y que Argentina tenga libre movilidad de capitales como tienen todos los países medianamente normales del mundo y acumular reservas internacionales y tener reservas internacionales netas, es decir, propias del Banco Central positivas. Hoy, si nosotros miramos el balance del Banco Central, el Banco Central muestra un valor de reservas positivos, pero son valores, son reservas prestadas por distintos Claro. organismos, por distintas instituciones, y no tiene reservas propias. Eso, desde mi punto de vista, es una debilidad del programa económico. Digo, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de prácticamente cualquier economista. No hay ningún economista que te dijera que le parece lo mismo que el Banco Central tenga reservas netas negativas o que tenga 90.000 millones de dólares de reservas netas positivas. Entonces, no me parece que la cuestión cambiaria sea un tema que esté terminado, sino que todavía hay desafíos por delante. Matías, desde ese punto de vista, por ejemplo, sabemos que las empresas no pueden girar dividendos, que hay ciertos tipos de pagos que no lo están pudiendo hacer. ¿Hay alguna cuantificación técnica aproximada, obviamente, que indique de cuánto estamos hablando, de qué valor se debería girar para que se libere totalmente el tipo de cambio o al menos el permiso de girar dinero al exterior? Parece una pregunta simple, pero es bastante compleja de responder porque depende de los escenarios que hagamos. Más que nada porque muchas compañías quizás han estado girando parte de esas utilidades y dividendos por otros mercados, por operaciones con contado con liqui, con MEP y demás. Claro. Otras compañías quizás a esa inversión o a esas utilidades que habían generado, en lugar de girarlas, las invirtieron, las gastaron en la economía real, Ujú. dentro del país. Entonces, la verdad es que no hay un número concreto. Podríamos hacer alguna estimación y decir, bueno, como mínimo, cuántos son las utilidades que se giran cuando hay libertad de movimiento de capitales. Y bueno, podríamos hablar de 8.000, 10.000 millones de dólares por año. Entonces, uno podría multiplicar eso por 4, por 5 años, desde que hace que no se pueden girar utilidades, y llegaría a un número. No creo que sea correcto hacer eso. Y ser tan alarmistas de decir que hay 50 o 70.000 millones de dólares por girar. Ahora, tampoco me parece que sean 1.000 o 2.000 millones de dólares, porque si fuera una cantidad tan pequeña, el gobierno ya hubiera decidido levantar el cepo a las empresas. Desde ya. Cuando el gobierno dice, no se preocupen que mucho ya se giró por fuera, entonces no queda prácticamente nada. Bueno, si no queda prácticamente nada, eliminemos el control. Claro, Entonces, me desde ya. parece que las dos formas de pensarlo tienen parte de razón y de validez. Seguro. Matías, y también un tema con el tema de las tasas, que justamente es un gran corset que tiene la actividad productiva en este momento con las tasas, el nivel que tiene. Vos ves que hay una interrelación dólar contenido, digamos, tasas altas, y cómo se sale de eso también, ¿no? Eh,
Más o menos, diría yo, porque hoy una particularidad que hay es que las tasas que están muy altas son las tasas activas, es decir, las tasas que pagan los individuos o las empresas para obtener un crédito, ya sea usar la tarjeta de crédito, un crédito personal, girar al descubierto para las empresas. Pero las tasas pasivas, que son las que se suelen usar, como a veces se dice, para hacer carry trade, es decir, cuando la política económica pone tasas altas para el ahorrista en pesos tenga un incentivo a quedarse en pesos o hasta a vender los dólares. Hoy las tasas pasivas no están en valores tan altas. Entonces, yo no diría que hay necesariamente una estrategia de contención vía tasas de interés del tipo de cambio en este momento. Quizás hace 2 o 3 meses sí, hoy Ujú, no. claro. Y más que nada porque el esquema cambiario de flotación entre bandas tampoco garantiza las ganancias en dólares. Digo, una persona que esté haciendo tasa en pesos hace 2 meses puede perder toda su ganancia si mañana el tipo de cambio se acerca al techo de la banda. Digo, no hay un esquema de tipo de cambio fijo y de tasa de interés alta como el tradicional carry trade al que nos hemos acostumbrado. Me parece a mí que hoy las tasas preocupan un poco más desde el punto de vista de las tasas activas con la actividad económica, no tanto con la estabilidad cambiaria, que es si realmente puede funcionar adecuadamente un mercado crediticio con tasas de interés de tarjeta de crédito que están en el 90% y costos financieros Claro. que están por arriba del 90% con inflación del 30, 30 y pico. Eso es una cosa que está funcionando mal en este momento en el sistema de crédito de Argentina. Sí, y ahí me das pie que estás hablando justamente de crecimiento, de actividad económica. ¿Cómo ves por ahí la separación de algunos sectores? Por ejemplo, estamos viendo la industria textil, automotriz, otras también que son fabriles, que están pasando un momento difícil y otras que realmente están en un momento muy óptimo, como ser agro, energía. ¿Cómo ves que conviven esos dos sectores en la economía en general? Bueno, creo que eso que estás mencionando, Juan, que es lo que ya solemos denominar la heterogeneidad sectorial del avance del PBI o del crecimiento, es la mayor característica cuando uno analiza la evolución del Producto Bruto en los últimos 2 años y va a seguir siendo la característica que va a marcar la trayectoria de la actividad económica en Argentina durante los próximos años. Yo creo que la heterogeneidad sectorial vino para quedarse porque no es una cuestión meramente coyuntural, sino que forma parte de un cambio estructural. Argentina está cambiando la estructura económica y está cambiando los sectores que van a ser los motores del crecimiento a largo plazo. Cuando uno lo plantea de esta manera, lo primero que piensa es, bueno, ¿es solo un cambio estructural o sobre el cambio estructural que es, digo, y me parece a mí que es positivo y que tiene que ver con las ventajas comparativas y demás, o además del cambio estructural está viendo quizás una afectación de algunos sectores más de la cuenta, por así decirlo, por Claro. estar haciendo en este momento quizás una mala secuencia o una secuencia que no es la óptima en el cambio de políticas públicas. Por ejemplo, alguien podría decir, entiendo que Argentina va a atravesar un cambio estructural en el cual la minería y el oil and gas van a ser más importantes relativamente que la industria en generación de valor, supongamos, pero alguien también te podría decir, la industria está sufriendo más de la cuenta por encima del cambio estructural porque la estás abriendo a la competencia antes de haberle bajado el costo de producir vía impuestos, por ejemplo. Yo Claro. creo que las dos visiones son válidas. La pregunta para mí que hay que hacerse es si más allá de corregir en lo marginal, digamos, cómo se están haciendo algunas reformas, creo que otra pregunta que se está haciendo mucho el análisis económico es si ese cambio estructural cuando termine de madurar va a ser sostenible en cuanto a generación de empleo, digamos, en cuanto a la distribución de esa producción en todo el país. Y ahí mi opinión es que probablemente Argentina vaya a estacionarse en una tasa de desempleo un poco más alta que la que tuvo en los últimos años. O sea, Mm. vamos a tener un desempleo mayor que el 5 o 6% que teníamos en 2022-2023, porque los sectores que van a liderar el crecimiento son menos intensivos en empleo que los que están perdiendo. Pero eso, y acá no estoy haciendo no estoy poniendo valor ni estoy juzgando, digo, estoy haciendo un análisis descriptivo. Creo que es hasta casi inevitable, al menos en el corto plazo para la Argentina, y lo que hay que pensar o lo que hay que ver con cierta atención es que el aumento del desempleo
va a ocurrir, pero que no se vuelva explosivo, digamos, que no se Claro, vuelva en claro. una dimensión que complique la sostenibilidad social y política del proceso. Y Matías, dentro de lo que estás comentando y estás hablando, que se puede producir un incremento justamente del desempleo, también uno lo mira del ámbito de las empresas y va notando como que hay en algunos sectores, no, no todos, yo lo he llamado como una mortalidad empresaria. Vos ves, por ejemplo, lo que pasó con FATE, SKF, hay varias empresas que son industriales típicas que han ido cerrando últimamente. ¿Vos ves que se puede dar en algunos sectores de una forma más intensiva este proceso? Sí, me parece, o sea, yo lo veo como un proceso simultáneo o encadenado, o casi la misma cara, la otra cara de la misma moneda que la del empleo. Este cambio estructural que Argentina está atravesando implica que probablemente haya compañías en los sectores menos competitivos o en aquellos sectores que tienen mayores brechas de productividad con el resto del mundo, que les va a costar más subsistir y que probablemente formen parte de este índice de mortalidad empresaria que comentabas. Y después, por sobre eso, como Argentina estuvo muy cerrada a la competencia internacional durante mucho tiempo y no ha tenido un avance de la productividad, ni siquiera como lo hizo el mundo, sino tampoco como lo hizo la región. O sea, en el mundo la productividad creció durante los últimos 20 años, en Latinoamérica creció pero un poco menos y en Argentina no creció, hasta incluso cayó. Entonces, Claro. para recuperar productividad probablemente veamos procesos de concentración en algunos sectores a nivel microeconómico o a nivel sectorial que tienen como correlato que haya menos compañías en esos sectores. Seguro. Déjame Es un comentarlo. cambio cultural que va a formar parte del nuevo escenario económico de la Argentina. Claro. Estamos hablando con Matías Sur, socio director de Invest Consulting, sociedad anónima. Él es economista y nos está comentando algunos temas que realmente son muy centrales del quehacer diario de hoy. Y Matías, dentro de esto que estás viendo del programa económico, ¿ves que, por ejemplo, tiene que haber más reformas estructurales como para poder tener una economía más sana? ¿Y cuáles serían? Sí, claramente. Argentina, de nuevo, me parece que acá tampoco es que haya una diferencia. Hay una diferencia quizás con el gobierno en que el gobierno te dice no tengo la oportunidad todavía de hacerlo, ya sea antes porque no tenía la oportunidad política y ahora en cierta medida porque en algunas cosas no tiene la oportunidad de tener el suficiente buffer de ingresos, por ejemplo, para hacer una reforma tributaria. Yo no Claro, creo que el gobierno no quiera eliminar las retenciones que todavía quedan a las exportaciones. No creo que no quieran eliminar el impuesto al cheque, digo, en términos de reforma tributaria. O no creo que no les gustaría que los gobernadores hagan un plan gradual y sistemático de reducción de ingresos brutos. Yo creo que todo eso está en la cabeza cuando el gobierno piensa en impuestos. El tema es que lo que dicen es hoy la situación fiscal, y acá quizás es una contradicción, porque el gobierno habla permanentemente de superávit. En realidad el gobierno no tiene superávit, tiene un equilibrio. Y claro. cuando uno contabiliza bien los intereses de la deuda, ese equilibrio incluso es un poquito dudoso y hay un pequeño déficit. Porque si tanto superávit habría, entonces ya nos tendrían que haber bajado los impuestos. Digo, es un poco incoherente con lo que se dice. Entonces, desde ese punto de vista, todavía falta por avanzar. Después, creo que en cuestiones, por ejemplo, de acuerdos comerciales se está avanzando un montón. Lo de la Unión Europea para mí es importantísimo, es un cambio estructural que en el corto plazo parece que no cambia nada, pero son las cosas que pueden cambiar el comportamiento de la economía de un país a 20 o 30 años. Lo mismo los avances con el acuerdo con Estados Unidos. Creo que la reforma laboral es importantísima, no resuelve todo, ninguna reforma laboral resuelve todo, si quedaron cosas pendientes hay que insistir en 1 o en 2 años con una nueva agenda que vaya a reformar otras cosas. Eh, Quizás algo que alguien lo podría poner dentro de reformas, pero un punto débil de todo este programa es la desatención en la acumulación de capital público, digo, en temas de obra pública, de Claro, sí, inversión sí. en infraestructura, que ahí también el gobierno va a decir, me falta financiamiento. Bueno, ahí quizás ya hay que empezar a hacer una elección o un doble clic sobre qué elige el gobierno y qué no. Por ejemplo, si nos vamos a gastar 0,3 puntos del PBI, en general el fondo FAL para futuras indemnizaciones. Quizás esa parte de la reforma, de hecho me parece que era la parte de la reforma que menos convencía a muchos A todos. economistas. Sí, sí. Entonces quizás en vez de gastar esos 0,3 ahí, hubiésemos puesto 0,3 en obra pública que está siendo muy necesaria, digo, como para tener una idea. Digo, en el mundo con escasez y en un país con escasez,
hay que valorar cada peso donde más va, digamos. Pero sí, creo que todavía quedan cuestiones tributarias, regulatorias, de infraestructura, laborales y comerciales para seguir avanzando. Matías, y bueno, se nos va agotando el tiempo, pero dos temitas nada más. ¿Vos ves que todo este proceso realmente es un cambio estructural real o lo ves como que puede ser un ciclo más dentro de todo lo que es la vida económica de Argentina? Eh, es que son las dos cosas. Pero, o sea, es como cuando uno habla, esto es corto plazo o largo plazo, y el largo plazo es la sumatoria de los cortos plazos. Ujú. Entonces, siempre creemos que estamos en el corto, pero mientras vivimos el corto estamos construyendo el largo. Y a mí me parece que en este momento está pasando algo así. Yo soy de los que cree que que está habiendo un cambio estructural de cuáles son los motores y las fuentes del crecimiento de la economía argentina. Es un cambio estructural que con todas las salvedades que podamos hacer y con todos los llamados de alerta que hay que hacer, para mí es positivo desde lo económico, desde el impacto en la distribución poblacional que puede tener para la Argentina, que también es un tema bastante complejo. Eh, Ahora, ¿hasta dónde va a llegar el cambio estructural? No está determinado. Digo, la producción de petróleo, la producción de gas, la producción minera, la producción del agro, van a crecer. Si van a explotar todo el potencial que Claro. tienen o si van a quedar a mitad de camino, todavía está en las manos de los argentinos y como votantes y de los gobiernos que vengan a hacer política económica en los próximos años. Seguro. Entonces, hay un cambio estructural en marcha. ¿Hasta dónde va a llegar? No está escrito. No es que Argentina tenga un destino de ser tal cosa. Yo no creo mucho en los destinos de los países. Los países hacen lo que deciden en cada momento. Seguro. Matías, realmente tenemos un montón de temas más que lo vamos a dejar para otro día porque sé que también estamos ya sobre el tiempo tuyo que te hemos comentado. Pero mira, antes de terminar me gustaría, sé que están trabajando muy fuerte en INVEC con el tema de la Expo EFI, comentanos brevemente Así de qué es. se trata, y cómo podemos asistir y dónde te podemos seguir en las redes también. Bueno, perfecto, sí. Estamos trabajando en el armado de la 13ª edición de Expo EFI, que es un evento de economía, finanzas e inversiones que hacemos con la consultora, en el SEC, al lado de la Facultad de Derecho, en el Ah, Centro de sí. Exposiciones de la ciudad, en los días 28 y 29 de abril. Son 2 días completos de conferencias de economistas, analistas financieros, analistas políticos, funcionarios, empresarios, autores de libros de economía, de negocios, universidades que presentan trabajos de investigación académica sobre distintos aspectos de la economía. Son 7 auditorios en simultáneo con charlas de todo tipo, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, los 2 días. Así que pueden inscribirse gratuitamente en www.expoefi.com y a lo largo de todos los auditorios que van a encontrar va a haber casi 300 speakers o 300 disertantes a lo largo de los 2 días, así que es una especie de fiesta para todas las personas que nos gustan la economía, las finanzas, los mercados, los negocios, así que todos más que bienvenidos. Lo sé, lo recomiendo por estado en ediciones anteriores, la verdad que es brillante y la verdad que siempre salís con un montón de conceptos y que, bueno, las ideas que surgen ahí te las vas anotando permanentemente en la mente y en un cuaderno. Así que, bueno, ahí estaremos también, Matías, realmente muy agradecido. Muchas Bueno, gracias. y te convocamos para las próximas ediciones seguramente. Dale, perfecto, Gracias, gracias. un abrazo y gracias.